Voy a explicar aquí las entradas que realicé en la mañana, pero se fue la energía eléctrica y el video no quedó correcto, quedó así, del 30. Así que vamos a explicarlo de acuerdo al historial, los movimientos que yo vi para mostrar la entrada. La primera entrada que coloco fue a las 6 de la mañana, esta entrada que está aquí. Esta entrada fue en el Euro Yen a las 6:34. Esta es la vela 6:34 de la operación que hice y este es el análisis del interior de la vela anterior para poder hacer la entrada. Aquí en este ejemplo sí miré en 15 segundos, pero la entrada se perdió. Se hizo, acá está en donde hizo la entrada 130.4180, que viene a ser esta línea negra, 130.41, un poquito más abajo. Sí, 41.80, acá está. Aquí hice la entrada, pero la hice en 15 segundos. Analicé en 15 segundos el escenario. La entrada se perdió. Pero veamos el escenario general, que es lo que aplico en esta pequeña estrategia hago FAR. Y explico que siempre hay que editar un impulso alcista. Para este ejemplo, se da un impulso alcista. El precio retorna por primera vez a esta zona, pero no sigue empujando al alza y luego regresa otra vez. Miren la forma como va llegando a la zona. Acá hay fuerza aún alcista, llega hasta esta zona y he explicado pues que cuando ya llegó por primera vez o retornó por primera vez a esta zona, aún queda fuerza alcista y aparte tiene que romper. Tenemos que ver fuerza alcista y tenemos que ver que el precio rompa esta primera vez que llegó y lo hace. Y si nos damos cuenta hay mechas indicando que que hay presión de compradores y que el precio puede ir al alza. Entonces ahí ya vamos viendo nosotros afinando el ojo y viendo esta zona. Y aquí dejan huella los compradores. Entonces yo tengo que esperar que ya rompió, muy bien. Tenemos ya la seña de los compradores. Ahora esperar que el precio rompa esta zona y aplicar ya la estrategia GOFAR. Que después que se da la señal, vemos la señal aquí, el precio tiene que romperla. Sobre todo mirar la última vela que está rompiendo. Y en la historia del precio estamos viendo estas mechas pues que el precio está respetando y le está costando a los vendedores bajar. Y termina rompiendo con esta vela. Rompe ya la señal de los compradores. Acá tenemos la fuerza bajista. Esto no existía. Aquí en esta zona nosotros vemos fuerza. Es lo que yo veo fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa en esta entrada? Yo analizo esta vela en 15 segundos. Nos pasamos a 15 segundos y vemos qué es lo que me dejó el precio. Estos fueron los movimientos de estas 4 velas de 15 segundos. Y yo vi aquí que el precio hizo un máximo y este respeta este máximo. Ok. Y yo hago la entrada. Después que vi este movimiento del precio en esta zona, que este fue el análisis que hizo el precio baja y al momento que el precio baja, metimos la entrada en 130.4180, 130.41 o estamos equivocados aquí, es 130.4180, 130.41 por acá hice la entrada. Ahora sí, no me cuadraba. Ya, ahora sí. Bueno, vimos que aquí el precio respetó, aquí el precio sale, abre. Aquí ya me dejó un patrón el precio, que me indicó que el precio respetó aquí esta zona y que por lo pronto se genera un piso aquí. Entonces la vela rompió. Yo esperé un retroceso. Esperé un retroceso porque ya el precio subió muy rápido. Y luego ya después de haber visto esto y el escenario que explico en un minuto, señal de los compradores, la fuerza alcista, entonces yo
siguiendo mi sistema, esta pequeña estrategia, pero al alza. Pero lo hago aquí en esta zona. Sin embargo, no se da la probabilidad, el precio sigue empujando a la baja. La operación, como vemos acá, se pierde porque el precio 1, 2, 3, 4 cierra aquí. Cierra aquí el precio. Vemos que el precio aquí en esta vela no rompe la siguiente zona, que era la parte de abajo, que tenía que romper. ¿Dónde está la línea azul? No, la línea negra es la donde hicimos la entrada. Entonces yo pues se pierde la entrada de todas maneras, ¿no? Eso ya está, es obvio. Pero yo después me quedé mirando y me di cuenta que esta vela rompe pero se regresa. Que es lo que yo vi y a veces eso se da a veces en los últimos segundos, no lo sabemos, ¿no? A veces el precio es así, rompe, retrocede. Y bueno, se perdió la entrada. Porque al final el precio respeta esta zona, pero vemos que se da la siguiente vela, sí rompe ya por completo. Acá rompe con mecha. Sin embargo, yo he explicado que el precio tiene que romper la siguiente zona más cercana con cuerpo, no con mecha. Y quizás por eso se perdió la probabilidad. Yo ya he visto un patrón que siempre suelo ver en 15 segundos y fiel a mi estilo opero al alza. Todas son probabilidades. Sin embargo, vemos la siguiente vela que regresa. Prácticamente esta fue verde y luego se empujaba a la baja. Y yo meto o hago la siguiente entrada. Aquí se pierde la entrada, pero yo hago la siguiente entrada acá, que es la que vamos a ver, que es la segunda entrada seguida que hago, siempre pensando en lo que ya veo, ¿no? Y observo. Yo al ver el movimiento del precio en esta siguiente vela, pues me doy cuenta que el precio hizo lo mismo. Miren, tres velas bajistas, un retroceso, tres velas bajitas, un retroceso, pero el movimiento de acá fue distinto a este. Yo me animo a hacer la entrada acá, aunque tardía, porque el precio aquí abre con un gap de agotamiento, el precio sube hasta esta zona y yo esto lo interpreto como un gap de agotamiento y me dan, se puede decir, un plus como para pensar al alza. Pero el precio nuevamente hace acá esto, se dispara, sube. Y eso lo vamos a ver en la siguiente entrada. Esta fue 6:34. La siguiente entrada 6:35, 6:36. Ahora tenemos la entrada que la hice 6:35 al minuto siguiente. Entonces yo al darme cuenta pues que el precio al final no rompe esta zona, lo hace en esta vela, yo ya al final pues decido y hago la siguiente entrada al alza, pero siempre evaluando esta vela, la siguiente, que es donde se pierde la entrada, y me dio estos movimientos, y repito, no vi el gap de agotamiento, el precio se empujaba al alza, y luego esperé un punto de entrada, si es que me daba el precio, porque ya el precio había subido, hace otro retroceso, igual que esta vela, hace lo mismo, retrocede, y lo que hago yo ya es colocar la entrada, la hicimos en 40-90, 130, 40-90. En el nivel, a ver, veamos el PIC 130, 40-90. Un poquito más arriba. Ahí, más o menos. Exacto. Fue el análisis de esta vela, que prácticamente hace lo del anterior. Vemos el de agotamiento, es impulsado, luego espera un retroceso. Aquí ya me había ganado el precio, pero yo siempre pensando en la probabilidad de esta pequeña estrategia GOFAR. Y coloco la entrada aquí y al final el precio empujó. Logra empujar y se logra hacer la entrada. Se logra ganar esta entrada. Siempre pensando en lo que he explicado en la pequeña estrategia GOFAR. Impulso alcista, la señal de los compradores, el precio rompe, no rompe esta zona. Aquí pierdo en esta vela, pero la siguiente vela donde se pierde la entrada pues logra romper lo que ya he explicado. Y colocamos la operación al alza. En este caso pues no, en la segunda entrada se da la probabilidad y se gana la entrada. Ahora vamos a ver también la aplicación de esta pequeña estrategia GOFAR. Por aquí creo que estaba. En la siguiente operación que lo hago en esta misma divisa. Creo que fue esta vela creo que fue.
Ahorita vemos. Vamos a colocar este nivel aquí. Y el negro para indicar dónde hice el punto de entrada. A ver, vamos a ver. La siguiente entrada es esta, 7 y 4. Aquí está. También aplicamos a GOFAR aquí, 7 y 3. Esta vez la voy. 7 y 3. Pero yo analicé este escenario. Fuerza bajista. Vemos acá la aceleración del precio en llegar que me indica agotamiento de los compradores. Y aquí está la respuesta a este impulso alcista, a este agotamiento. Nos da una vela muy pequeña pero con una mecha muy larga que nos indicaría que el precio se va al alza, ¿no? Que hubo fuerza aquí aún de compradores y por lo tanto pues la fuerza fue bajista y se fue desinflando. Pero como ya hemos explicado en esta pequeña estrategia, cuando nos dejan una seña los vendedores y tenemos una entrada bajista mostrando fuerza, esto todavía no había, aquí yo veía fuerza, entonces toca analizar la vela que rompe esta zona. Y aquí yo no analicé el precio en 15 segundos en esta vela. ¿Por qué? Porque la vela, yo no pensé que iba a romper, la vela comenzó a bajar hasta acá, fue roja. Y lo vamos a ver aquí en el escenario en 15 segundos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Acá está la entrada. Este es lo que le digo, ¿no? La vela fue roja prácticamente los primeros 30 segundos. Bajó, y luego fue despacio, bajando, bajando. Terminaron los 15 segundos, perdón, ya el medio minuto y de aquí el precio se dispara al alza. ¿Qué es lo que veo yo acá? Empuja al alza y ya, pues cuando veo estas situaciones, lastimosamente no se ve no se pudo grabar el video porque fue una bonita escena donde el precio es empujado a la baja y es casi dio los movimientos que suelo ver en este tipo de entradas. Cuando pasa eso, ¿no? El precio es empujado a la baja y luego retrocede y termina rompiendo este micro nivel que deja esta vela de compradores con los vendedores. Y es una zona propicia, un escenario propicio para aplicar esta pequeña estrategia GOFAR. Rompe el nivel, no había un nivel más cercano, no había, y simplemente yo espero lo que sucede y hago la entrada en 130, 36, 10. Creo que este le hice al cierre la vela. Sí, aquí ni bien cerró la vela, hice la entrada en esta zona. Perdón, era la línea negra. Ahí. Y esta era la de esta resistencia. Ahora sí. Entonces esperamos y hacemos la entrada a la baja. Fuerza bajista, debilidad con agotamiento en estos compradores, la seña de los vendedores, rompe, mostrando agotamiento esta vela y operamos a la baja. Fueron los movimientos que mostró aquí el precio en 15 segundos. Y terminó haciendo el precio un pequeño descanso, que es lo que nos interesa a nosotros, o un descanso, un falso rompimiento en ambos. Siempre se va a generar una vela contraria después de estos tipos de escenarios, ¿no? Que rompen y luego al final el precio intenta regresar.